¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino todo lo que existe? El origen del universo, la creación de la vida y, sobre todo, el propio origen de Dios. Estos son misterios profundos que desafían la lógica y despiertan curiosidad en cualquiera que busca respuestas. Lo que se nos ha enseñado sobre la creación puede ser muy diferente de lo que realmente sucedió. ¿Y si lo que crees sobre Dios estuviera a punto de ser reescrito? Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias y abrirá tus ojos a revelaciones sorprendentes. Muchos nunca se han atrevido a explorar estas preguntas, pero la verdad podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. ¿Estás preparado para descubrir lo que siempre ha estado oculto a plena vista? Satanás, antes de convertirse en el símbolo de la rebelión y el mal, fue creado como un ser de extrema perfección. Dios, en su sabiduría, formó a un ángel que poseía una belleza e inteligencia más allá de lo imaginable, colocándolo en una posición destacada entre los demás seres celestiales. No era cualquier ángel, era un querubín, un guardián de la gloria divina. La gente suele olvidar que el inicio de su historia está envuelto en luz y santidad, un contraste brutal con lo que se convertiría más tarde. Reflexionar sobre esto es una forma de recordar que incluso los más altos pueden caer. Era como si Satanás tuviera todas las cualidades que cualquiera podría desear. Pero surge la pregunta, ¿lo sabía desde el principio? Al parecer, su autoconciencia fue creciendo junto con su papel en el orden divino. Podría compararse con alguien que asciende en su carrera y comienza a sentir la presión de la importancia, hasta el punto de creer que su valor es superior al de los demás. Exactamente como un líder que pierde el sentido de la humildad, Satanás permitió que su posición y atributos lo desviaran. Imagina a un general, admirado y exaltado, que poco a poco deja de ver la necesidad de responder a un mando superior. Eso es lo que pasó. Y así, la perfección de Satanás se convirtió en su ruina. Poseía una belleza que deslumbraba, una sabiduría que iluminaba, pero en el centro de todo esto comenzó a nacer el orgullo. No fue de la noche a la mañana, pero como una semilla que germina, su ambición de ser más de lo que se le había concedido creció. Esto nos hace pensar, ¿cuántas veces caemos en el error de desear más de lo que se nos ha dado? Aquí es donde comienza el siguiente capítulo de esta historia. Cuando su orgullo lo llevó a la rebelión, llevándose consigo a aquellos que compartían su ambición. La rebelión de Satanás no fue una simple diferencia de opinión, sino una ruptura definitiva con el orden divino. Él, que había sido creado en perfección, permitió que el orgullo lo consumiera hasta el punto de creer que podía usurpar el trono de Dios, y no fue un movimiento solitario. Satanás, con su influencia y persuasión, convenció a un tercio de los ángeles para que lo siguieran en ese acto de desobediencia. Es como cuando una persona poderosa seduce a otros con promesas vacías, solo para llevarlos a la ruina. Esos ángeles, cegados por el orgullo que irradiaba Satanás, también cayeron con él, formando la primera gran división en el cosmos. Si lo miramos desde una lente práctica, es como ver a una organización siendo sacudida internamente por un motín. Aquellos que siguen al líder rebelde suelen creer que hay algo que ganar, pero descubren demasiado tarde que han sido manipulados. Así fue con los ángeles que siguieron a Satanás. Atraídos por un falso sentido de superioridad, se encontraron envueltos en una batalla contra su creador. Este episodio nos enseña que, en la vida, a menudo somos tentados por personas que ofrecen atajos, pero los resultados pueden ser catastróficos. ¿Cuántas veces en la historia los líderes han caído llevando consigo a sus seguidores? El orgullo es un veneno sutil, se disfraza de confianza y ambición, pero en el fondo corroe el alma. Satanás permitió que el deseo de ser como Dios lo consumiera. En lugar de reconocer su posición privilegiada, buscó más, siempre más, hasta que se rebeló. Y así la armonía celestial fue rota. Pero esta historia no termina aquí, porque la rebelión fue solo el inicio. El siguiente paso fue la inevitable caída, donde Satanás y sus seguidores serían juzgados y despojados de su gloria. La caída de Satanás fue un evento de proporciones épicas, marcando el punto en que él y sus seguidores fueron expulsados de los cielos. Referencias bíblicas, como Isaías 14 y Ezequiel 28, describen de manera vívida este momento, mostrando cómo el orgullo fue su ruina. Deseaba ser como Dios, aspirando a una posición inalcanzable, y eso lo llevó a perderlo todo.
Al igual que alguien que intenta subir más alto de lo que sus habilidades permiten, se desplomó. Esta caída nos enseña que, independientemente de lo elevados que nos sintamos, la arrogancia es el camino más rápido hacia la destrucción. Imagina una figura pública que, en la cima de su carrera, comienza a alejarse de la humildad, creyendo estar por encima de las reglas que gobiernan a los demás. Poco a poco, esa persona empieza a tomar decisiones precipitadas, hasta que la caída se vuelve inevitable. Así fue con Satanás. Al intentar exaltarse por encima del Creador, fue arrojado fuera del cielo, dejando atrás todo lo que se le había dado. Esta caída no solo lo afectó a él, sino también a los ángeles que se unieron a él, mostrando que el orgullo puede arrastrar a muchos otros a la ruina. Isaías y Ezequiel destacan esta caída de una manera casi poética, como si describieran la destrucción de una gran estrella que antes brillaba intensamente. La imagen de Satanás cayendo como un rayo del cielo nos hace pensar en el poder que el orgullo tiene para corromper incluso a los seres más sublimes. Pero esta caída no es el final de la historia. Aunque fue expulsado, su influencia aún resonaría en el mundo, y aquí es donde comenzamos a entender mejor las consecuencias de esta rebelión para toda la humanidad. Las Escrituras traen una variedad de pasajes que nos ayudan a comprender el contexto de la rebelión de Satanás y su caída. Textos como Isaías 14 y Ezequiel 28 no solo describen los eventos, sino que también ofrecen una visión profunda del motivo por el cual decidió desafiar a Dios. En el Nuevo Testamento, referencias adicionales arrojan luz sobre cómo Satanás continuó influyendo en el mundo después de su expulsión del cielo. Cada uno de estos pasajes revela no solo la rebelión, sino también el impacto que este acto tuvo en los órdenes espirituales y terrenales. La Biblia, en su sabiduría, nos muestra que esta batalla es continua y relevante hasta el día de hoy. Al estudiar estas perspectivas, vemos que el orgullo de Satanás fue la raíz de su desgracia. No aceptaba su posición en el plan de Dios y deseaba más, intentando transformar su propia voluntad en la ley suprema. De la misma manera, vemos en nuestras vidas el reflejo de esta ambición desmedida, cuando intentamos sobrepasar límites que han sido establecidos para nuestro propio bien. Es como la historia de tantos líderes que, al desafiar las leyes que rigen el universo, terminan enfrentando consecuencias devastadoras. La sabiduría que podemos extraer de estos pasajes es comprender nuestros propios límites y aprender a valorar nuestra posición. Los textos bíblicos también señalan la continua influencia de Satanás en el mundo. Puede haber caído del cielo, pero su batalla contra la humanidad persiste. El Nuevo Testamento revela que actúa como un adversario constante, buscando maneras de desviar a los seres humanos de la verdad divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo somos susceptibles a las trampas que Él coloca en nuestro camino. Si no estamos atentos, fácilmente podemos caer en las mismas ilusiones que cegaron a aquellos ángeles otrora perfectos. El mensaje aquí es claro. Conocer estos pasajes nos fortalece para enfrentar las tentaciones de cada día. La historia de Satanás nos enseña una de las lecciones morales más impactantes. El orgullo precede a la caída. Su deseo de exaltarse por encima de Dios resultó en su ruina eterna, un destino trágico para un ser creado en perfección. Esta lección es aplicable en nuestro día a día, pues el orgullo, muchas veces disfrazado de autoconfianza, puede llevarnos por un camino peligroso. Basta con observar situaciones en las que las personas, al creerse invencibles, pierden el enfoque de lo que realmente importa, y terminan sufriendo las consecuencias. Así debemos mantener siempre la humildad, reconociendo nuestras limitaciones y la grandeza de Dios. En la vida cotidiana, el orgullo puede aparecer en momentos inesperados, ya sea en una promoción en el trabajo o en la conquista de algo importante. Lo que esta historia nos enseña es que no debemos dejar que esas victorias nos cieguen. Muchos líderes, empresas e incluso naciones han caído al despreciar la sabiduría y llenarse de vanidad. Para evitar ese camino, podemos practicar la humildad en acciones simples, como escuchar más, ayudar sin esperar nada a cambio y reconocer que somos parte de un plan mayor. Esto nos fortalece y evita que caigamos en las trampas del ego.